o búscanos como royal.gsa en redes sociales. Royal Caribbean y GSA Cruceros te llevan a navegar el mundo. A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy es lunes 9 de marzo del 2026. Son las 5 en punto de la tarde y eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y la actualidad internacional en su noticiero de geoeconomía y geopolítica. Estos son algunos de los temas que marcaron agenda hoy. El petróleo alcanzó casi $120 por barril durante el día, aunque luego cerró cercano a los $90 por barril. 24 estados demócratas demandan los nuevos aranceles globales a la Casa Blanca. Bolsas de Asia se desplomaron más de 5%, vienen cayendo estos días por la guerra con Irán. Anthropic lleva al Pentágono a tribunales por el veto a su chatbot Claude y la OMC defiende el valor de las reglas para evitar guerras comerciales. Más adelante, además de estos temas, vamos a conversar con nuestro compañero Mauricio Sandoval sobre uno de los momentos fuertes del calendario electoral colombiano. Ayer domingo se eligieron miembros del Parlamento y las internas de diversas coaliciones y bueno, ya se van sumando entonces candidaturas para el 31 de mayo. Y al finalizar la columna de hoy es con Javier Escalante, recuerden, el nuevo columnista que ya empezó la semana pasada. Bueno, vamos entonces a escuchar lo que nos tiene para decir Javier Escalante a las 5 siempre. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval, desde Bogotá, Colombia, y en controles el talento técnico de David Guerrero, que hace posible que estés escuchando esta emisión. Vamos de una vez, pues, a las noticias. Empezamos con el panorama global. Empezamos en Estados Unidos, porque las bolsas se recuperan tras mensaje de Trump, pero habían estado a la baja durante varias horas del día. El Standard & Poor's 500 cerró en positivo, 0,83%, aunque revirtió una caída de 1,5% negativo y cerró pues ahí 0,83 al final de la tarde. El Dow Jones pasó de perder 500 puntos a ganar 239 puntos, es decir que subió 0,50%. Y el Nasdaq subió 1,32 al finalizar la jornada en la bolsa de Nueva York. El repunte obviamente llegó luego de que Donald Trump dijera que la guerra con Irán está prácticamente terminada, lo que también moderó el tema del precio del petróleo, que había llegado casi a $120, a cerca de 90. Bueno, en Estados Unidos 24 estados demócratas, todos demandan nuevos aranceles globales. Una coalición de estados en Estados Unidos, encabezados por Nueva York y California, impugnó los aranceles del 10% impuestos por 150 días bajo la Ley de Comercio de 1974. Alegan que la Casa Blanca no puede evadir un reciente fallo de la Corte Suprema sobre tarifas previas. Y bueno, se ha hablado de 10, se ha hablado de 15, supuestamente todavía el de 15% ni siquiera se ha instaurado, porque lo que sí se hizo fue un acto con el 10% por 150 días, según la Ley de Comercio, pero estos 24 estados piden que se vuelva, digamos, a la normalidad. Anthropic demanda al Pentágono por veto tecnológico. La empresa de inteligencia artificial Anthropic pide a tribunales federales revertir su designación como riesgo de cadena de suministro.
y la orden que prohíbe a funcionarios usar su chatbot Claude en medio de disputas sobre el uso militar de la inteligencia artificial. Pues parece que ahora el Pentágono pues hizo un acuerdo con OpenAI, la dueña de ChatGPT. Bueno, el líder de Reform UK, Nigel Farage, invierte en firma británica de bitcoins. Nigel Farage participó en una ampliación de capital de $346,000 en Stack BTC, compañía listada que compra empresas pequeñas y coloca excedente en criptomonedas. Farage tendrá 6% de participación en esa compañía, indica un cable de Reuters. Vamos a Asia. Corea del Sur respalda plan de inversión de $350,000 millones en Estados Unidos. Una comisión parlamentaria aprobó un proyecto que crea un vehículo de inversión y un comité de riesgos para ejecutar el acuerdo bilateral entre Corea del Sur y Estados Unidos, que incluye sectores como astilleros y semiconductores. También en Asia, Vietnam eliminará aranceles a combustibles. Hanoi retirará tarifas de hasta 20% hasta finales de abril para estabilizar el mercado energético ahí en ese país, en Vietnam, tras alzas internas de 21 a 32%. El impacto fiscal estimado es de $39 millones en Vietnam por el tema de los combustibles y el alza de los combustibles con el tema de la guerra en Irán. China presenta aeronave eléctrica para 10 pasajeros. La empresa Autoflight mostró el Matrix, un vehículo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical de 5 toneladas y autonomía de 1 hora, considerado el mayor de su tipo en China. Así que aeronave eléctrica para 10 personas se desarrolla en China. Y lo que les decía, las bolsas asiáticas caen más de 5%. Los mercados de Japón y Corea del Sur, por lo menos, cerraron con pérdidas superiores al 5% por la guerra en Irán. El crudo, además, el crudo WTI acumula alzas superiores al 75% desde el inicio del conflicto, y el Brent cerca de 60% de alzas. Las bolsas asiáticas obviamente son las más complicadas porque el acceso a la energía, no solo del petróleo, sino también al gas licuado, se complica porque la fuente fundamental del petróleo es que debería pasar por el estrecho de Hormuz para llegar a Asia. Así que bueno, ahí se complica los mercados asiáticos. En África, Guinea disuelve 40 partidos políticos. El gobierno ordenó la cancelación de 40 agrupaciones, incluidas 3 principales de la oposición, por incumplir obligaciones legales. La medida también implica pérdida de activos para esos partidos políticos y, por supuesto, pérdida de participación política, así que se complica un poco la participación política en Guinea. Y en Senegal, aunque presentan una candidatura para la Secretaría General de Naciones Unidas, y hay toda una corriente que habla de que para la Secretaría General de Naciones Unidas se buscaría a alguien de África o de América Latina y que sea mujer. En este caso, hay división interna en Senegal por candidatura de Macky Sall, un expresidente que enfrenta críticas por presuntas violaciones a derechos humanos de su parte, de Macky Sall, mientras sus partidarios impulsan su postulación para suceder a Antonio Guterres, actualmente en la silla en la Secretaría General de Naciones Unidas. La candidatura de Macky Sall, expresidente de Senegal, se suma a las ya existentes Rafael Grossi, de Argentina, actual director de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, y la expresidenta chilena Michelle Bachelet, quien cuenta con el apoyo conjunto de Chile, Brasil y México.
así como la de la candidatura de la costarricense Rebecca Greenspan. Y en Europa, Suecia investiga buque con presunto grano robado. Autoridades abordaron en aguas territoriales el carguero Kafa, con tripulación mayoritariamente rusa y en lista de sanciones ucraniana, acusado de transportar cereal sustraído. Así que ahí están en investigación en Suecia ese barco con grano presuntamente robado. Y en América Latina, México prepara revisión del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá. La Secretaría de Economía concluyó consultas con sectores productivos para fortalecer reglas de origen y cadenas regionales antes de la revisión formal del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Un 83% de sectores respalda el tratado y el 49% lo califica como muy positivo y el 34% como positivo. Solo 5% lo considera negativo de los sectores, aunque persisten preocupaciones por aranceles y por reglas de origen. Así que ahí está ese debate que va a ir subiendo de volumen mientras se genera toda esta consulta, que ya van terminando, pero toda la revisión que va a haber pronto ya entre los tres países de ese tratado. Colombia dará incentivos fiscales por inclusión laboral. La ley 2466 de 2025 exigirá a empresas con más de 100 empleados contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores, ofreciendo deducciones tributarias y prioridad en contratos. Además, en México el déficit fiscal bajó, pero cayó en la inversión pública. El gasto en infraestructura fue de 769,000 millones de pesos, una caída de pesos mexicanos, una caída anual del 28%, el nivel más bajo desde 2008. El déficit se ubicó en 4,8% del Producto Interno Bruto y esto significa que ha bajado en estos últimos años. Y a nivel global, cerca del 20% del gas natural licuado mundial pasa por el estrecho de Hormuz, así que no es solo petróleo, también es gas natural licuado, golpeado pues por todo lo que está pasando en Medio Oriente, especialmente ahí en el estrecho de Hormuz. Europa vio precios subir 63% la semana pasada y Asia cotiza en 23,40 dólares por millón de BTU, así que se complica no solo el tema del petróleo, sino muchos otros elementos más, entre ellos el gas natural licuado. Lo hablamos la semana pasada con el analista Jaime Brito sobre este tema. Y bueno, el petróleo finalmente, aunque llegó a 120 dólares por barril, 119, algo, pues retrocede tras evaluar el control del estrecho o lo que está sucediendo ahí y los anuncios de lo que está sucediendo allí. El crudo estadounidense bajó 6,19% y quedó en 85 dólares en algún momento de esta jornada, y el Brent en 4,6% menos y quedó en 88,43 luego de que Trump dijera que evalúa opciones sobre Hormuz y sanciones a Rusia y de que la guerra podría terminarse pronto, según declaraciones de hoy mismo de Donald Trump, que dijo que no va a ser muy larga, que ya han destruido varias de las capacidades militares de Irán, pero por otro lado hay informaciones que llegan desde los medios estatales iraníes que dicen que están listos para la defensa y para pasar a la ofensiva. Entonces todavía no se sabe qué va a pasar, no hay un futuro totalmente certero, pero pues lo que dice Donald Trump impacta directamente en los mercados. Vamos
al panorama bursátil de los lunes, cómo vive Wall Street, sobre todo esta jornada que ya cerró en Nueva York. Wall Street vivió una jornada de alta volatilidad, pero cerró con un giro contundente al alza. El índice Dow Jones subió 0,5%, el Standard & Poor's 500 ganó 0,8% y Nasdaq avanzó 1,3% tras declaraciones del presidente Donald Trump sugiriendo que la guerra con Irán podría estar ya muy avanzada y muy cerca de su fin. El catalizador fue el petróleo, obviamente, el crudo West Texas Intermediate, referencia estadounidense, que llegó a superar los $119 por barril en operaciones nocturnas. Retrocedió con fuerza y terminó cerca de los $90 por barril. El Brent, la referencia internacional, también se dio desde la zona de $100. El G7 evaluó liberar reservas estratégicas, aunque sin decisión final todavía. Eso podría cambiar mucho las cosas. En renta fija, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió 4,13%, señal de tensión en el mercado de deuda. Estrategas advierten sobre posibles liquidaciones forzadas en operaciones apalancadas con bonos, lo que podría generar más volatilidad. Y en sectores de energía mantiene liderazgo por el repunte previo del crudo, mientras bancos caen pese a una curva de tasas más empinada, reflejando temor a riesgo crediticio. El sector software muestra rebotes que parecen más cobertura de posiciones cortas que una recuperación estructural, así que hay que ir con cuidado. En corporativos, Lamb Weston, proveedor clave de McDonald's, recibió presión del fondo activista Starboard para profundizar recortes de costos. Bitcoin apuntó a $69,000 por Bitcoin, mostrando resiliencia. Subió un poquito de lo que venía bajando, pero todavía no se recupera. Y bueno, ya saben que nuestro analista sobre ese tema dice que va a seguir bajando, pero que no se preocupen, que es temporal. Para esta semana se espera atención máxima al dato de inflación, índice de precios al consumidor el miércoles y gasto en consumo personal el viernes en Estados Unidos, así que los mercados están atentos a estos datos esta semana. Resultados de Oracle y Adobe también van a venir, así que más atención ahí. Además, esta semana la volatilidad está a la orden del día, con el VIX por encima de 20 puntos y cualquier novedad en la guerra de Estados Unidos con Irán impactaría de inmediato tanto al petróleo como bonos, activos y acciones. La volatilidad seguirá marcando el punto esta semana en las bolsas internacionales, así que hay que estar atento a cualquier movimiento de cualquier día de estos. Bien, vamos a nuestro segmento en profundidad. La semana pasada, nuestro analista José María Barrionuevo dijo que los aranceles eran una pésima política monetaria. Quisimos investigar un poco, encontramos, lógicamente, soporte a sus declaraciones imagínense ustedes, un economista que escribió hace 250 años, Adam Smith, el padre del capitalismo, autor de La riqueza de las naciones, publicado el 9 de marzo de 1776, fue un crítico frontal del proteccionismo. Es la máxima de todo padre prudente no intentar hacer en casa lo que le costará más que comprar. Escribió el escocés al cuestionar la idea de prohibir importaciones para proteger industrias locales. Su ataque al mercantilismo, minimizar importaciones y maximizar exportaciones, resuena hoy en medio de renovadas tensiones comerciales. Smith también defendía que los ricos contribuyeran algo más que en proporción a sus ingresos y advertía que ninguna sociedad puede prosperar si la mayoría es pobre. Aunque aceptaba que ciertos aranceles podían justificarse por seguridad o comercio injusto, sostenía que debían ser temporales.
Cuanto más comercio, mejor para el mundo y mejor para todos, decía Adam Smith. La famosa mano invisible, citada apenas una vez en su obra, aunque tan difundida luego, no era una defensa irrestricta del laissez-faire, sino parte de una crítica más amplia contra monopolios y privilegios. 2 siglos y medio después, el debate sigue abierto y lo que se ha dicho aquí en este programa es que los aranceles no son una buena política económica para ningún país y, bueno, pareciera estar demostrado en Estados Unidos generando inflación, pero además generando una guerra comercial en el mundo entero, del cual no se escapa a ninguno de los países. El valor, bueno, y este día también vimos un texto que quisimos compartir con ustedes por la importancia que tiene y por la importancia que tiene también quien lo dice. El economista en jefe de la Organización Mundial del Comercio, Robert Steiger, habla del valor económico de las reglas en el comercio y por lo tanto de la OMC, organismo de la que él forma parte. El economista jefe de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, además profesor de economía, Robert Steiger, publicó una serie de 6 partes de un ensayo donde plantea una pregunta central. ¿Por qué los países negocian acuerdos comerciales si el libre comercio unilateral podría beneficiarlos? Steiger señaló que el problema radica en los efectos transfronterizos de la política comercial. Cuando un gobierno impone aranceles, explicó Steiger, no solo afecta a su mercado interno, sino también a exportadores extranjeros. Esa externalidad genera incentivos estratégicos. Cada país puede fijar barreras más altas de lo socialmente óptimo para mejorar sus términos de intercambio. Sin coordinación, el resultado es un equilibrio por lo menos ineficiente. Según Steiger, la OMC y antes el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT, surgió como respuesta institucional a ese problema justamente, a través de compromisos vinculantes, reciprocidad y el principio de nación más favorecida, no discriminar entre socios. El sistema permite internalizar esos efectos y estabilizar expectativas. El economista de la OMC apuntó que el principio nación más favorecida simplifica las negociaciones, evita diluir concesiones y distribuye mejor los beneficios, especialmente para economías pequeñas. Incluso sostuvo que en muchos casos las mayores ganancias provienen de la propia apertura recíproca de cada país, más que de las concesiones ajenas. Para Steiger, el valor de la OMC no es promover comercio por sí mismo, sino ofrecer un marco que evite resultados mutuamente perjudiciales en un mundo independiente. Y por eso Steiger habla del valor de las reglas en el comercio internacional, algo que en este último año, en estos últimos tiempos, se ha ido perdiendo en detrimento de esas reglas y pues entonces generando lo que conocemos ahora como guerra comercial y pues todos los sub y bajas, los vaivenes que se han producido a partir de pues instalación de aranceles unilaterales y todas las disputas internacionales del comercio. Bien, tenemos más. Fíjense una nota que tenía aquí, por lo menos extraña o curiosa, vamos a decir. Científicos logran cultivar garbanzos en tierra lunar, entre comillas, porque es una tierra lunar simulada. Lo que parece de ciencia ficción o parte de la película Interstellar podría convertirse en necesidad estratégica. Investigadores lograron cultivar garbanzos en suelo compuesto mayoritariamente por regolito lunar simulado, un paso clave para futuras bases permanentes en la Luna. El experimento se realizó en la Universidad de Texas
A&M, donde semillas de la variedad Miles fueron plantadas por una mezcla de hasta 75% de suelo que imita las muestras traídas por las misiones Apolo de la NASA. El regolito fue desarrollado por la empresa Space Resource Technologies, con sede en Florida, y combinado con vermicompost, un fertilizante orgánico generado por lombrices. Además, las semillas fueron tratadas con hongos beneficiosos para favorecer su crecimiento. Los resultados muestran que a mayor proporción de suelo lunar simulado, menor cantidad de plantas cosechables, aunque el tamaño del grano se mantuvo estable. En cambio, el suelo 100% lunar no hubo floración ni producción de semillas. El estudio publicado en la revista Scientific Reports cobra relevancia ante los planes de Estados Unidos y China de regresar astronautas a la superficie lunar en los próximos años. Transportar alimentos desde la Tierra es costoso y logísticamente complejo. Según los investigadores, cultivos ricos en proteínas como el garbanzo podrían ser esenciales para sostener misiones de larga duración en la Luna o también, ¿por qué no?, en Marte. Pero todavía está lejos porque no han sido tan fructíferos esas producciones en suelo puramente lunar, sino en suelo mixto. Vamos a ver cómo sigue esto. Bien, vamos a hacer una breve pausa. Enseguida volvemos con un poco más de información y también la conversación sobre qué habrá pasado ayer domingo en las elecciones de Colombia. Vamos a verlo. Continuamos escuchando a las 5 siempre con Fernando Francia. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. Bien, gracias por mantenerse conectados, en sintonía. Y bueno, como les había dicho, vamos a conversar sobre las elecciones en Colombia, unas elecciones que son mixtas, que están relacionadas con el Parlamento y también con las internas de algunas de las agrupaciones políticas. Colombia votó este domingo y los resultados empiezan a reconfigurar el mapa político de cara a las elecciones presidenciales de mayo, el 31 de mayo. Las consultas interpartidistas definieron candidaturas y las elecciones legislativas dejaron una fotografía clara del equilibrio de fuerzas. El pacto histórico del presidente Gustavo Petro se consolida con la mayor fuerza en el Senado, mientras que el centro democrático del expresidente Álvaro Uribe vuelve a fortalecerse y la derecha reorganiza su liderazgo alrededor de nuevas figuras. La gran protagonista de la jornada fue la senadora Paloma Valencia, que ganó con claridad la consulta del centro derecha con más de 3 millones de votos. Al mismo tiempo, Iván Cepeda se consolida como la figura de la izquierda, que no participó como precandidato porque va ya directo a las elecciones solista, mientras pues también emergen otras figuras como Juan Daniel Oviedo y se hunden algunas otras como Roy Barreras. Vamos a hablar de todo esto con Mauricio Sandoval, periodista colombiano que ustedes conocen muy bien porque es compañero productor aquí a las 5 siempre, así que le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Mauricio, por ayudarnos a entender qué pasó en Colombia ayer, qué son estas elecciones, cómo se interpretan en otros países donde no hay este esquema de elecciones como internas, ¿no? Bueno, un saludo especial para ti y para toda la audiencia. Así es, como decías, pues fue ayer un día de elecciones en Colombia, donde ya se define realmente pues el escenario para la primera vuelta presidencial, que como lo decías era el 31 de mayo. Hasta ayer fue una campaña completamente diferente y hoy se reorganiza todo el mapa político porque ya están más segmentados los candidatos, que recordemos que en un momento llegaron a ser cerca de 100 candidatos en Colombia, era una cifra muy alta.
cosa que no se veía hace muchos años. Incluso también países como Perú estuvieron muy a la par con una gran cantidad de candidatos, y pues ahora ya queda entonces reconfigurado el escenario político para la primera vuelta, que es con el candidato Iván Cepeda del oficialismo del gobierno de Gustavo Petro, el heredero, Abelardo Lasprilla, que fue un outsider que salió también recientemente, que él se cataloga de derecha, pero no está siendo respaldado por el expresidente Álvaro Uribe, líder de la derecha en el país. Van de primero a la primera vuelta, y ayer con estas elecciones interpartidistas pues ya se definieron entonces un solo candidato. Por todos los que estaban como representados, pues decidieron el que ganara, pues todos se le van a sumar para pues lograr tener más apoyos y poder enfrentar, digamos, como esos dos extremos fuertes que son Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Como lo decías, pues la gran ganadora es la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático. Los otros 9 candidatos que participaban con ella en la consulta pues se adhieren entonces a la campaña de Paloma, que ella sacó cerca de 3.500.000 votos aproximadamente. Pues ahora ya van a tener, con esa unión de todos, cerca de 5.800.000, que fueron los que votaron en esa consulta. De las 3 consultas que hubo ayer, la de la centro derecha, la de la izquierda, que no estaba avalada por el gobierno, porque el gobierno ya tiene a su candidato, que es Iván Cepeda, pero sin embargo hubo una consulta ahí de la izquierda que fue pues perdedora, y la consulta de la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, que también fue otra gran perdedora de la jornada. ¿Se considera a Claudia López dentro de la centroizquierda o centro? A ella se le cataloga como camaleónica, no sé cómo lo digan en otros países, pero es que donde mejor sombra le hace. Entonces en un momento es uribista, luego es petrista, luego entonces critica a los extremos, y por eso le jugó una mala pasada en los resultados, porque la gente pues ya, digamos, no cree como en sus líneas ideológicas, que van variando dependiendo de la época y de lo que más le convenga. Y pues realmente fue una votación muy baja para una exalcaldesa de Bogotá, que en su momento tuvo una votación muy alta para ocupar el segundo cargo más importante del país, que es la alcaldía de Bogotá. Y digamos, esos cambios de posición y no tener una coherencia y una estructura definida, creo que fue lo que le jugó una mala pasada con esos resultados, pues digamos, tan pobres en su consulta. Las encuestas han mostrado a Iván Cepeda casi siempre, o por lo menos las que he visto, siempre arriba por 10 puntos a veces, por 2, 3 puntos en otras, sobre Abelardo de la Espriella, que hasta ahora se parecía que era el contendiente, porque muy probablemente haya una segunda ronda después de la del 31 de mayo, pero ahora el escenario cambia, ¿no? Porque ya hay una figura que es Paloma Valencia, que sería la figura que podría entonces emerger para disputar, si entendemos que Iván Cepeda, sobre todo ahorita vamos a hablar también del resultado del Parlamento, pero luego de tratar de entender bien cómo queda la carrera de caballos, como le decimos acá, a las figuras, ¿verdad?, que van en la presidencial. De acuerdo, ya como te decía, pues lo de ayer era un antes y un después a partir de hoy, y era la radiografía que se esperaba para poder ya analizar lo que viene, y dependiendo de la cantidad de votos que sacara, sobre todo la gran consulta por Colombia, que era como la más importante, y se fueron cerca de 5.800.000 votos entre los 9 candidatos. Entonces, digamos, eso ya confirma que pues hay otro peso importante que entra en la contienda a disputarse con Abelardo e Iván Cepeda. Uh-huh. Hay que aclarar que, digamos, pues Paloma y Abelardo pues tienen cierta afinidad en algunas cosas, aunque no son del mismo partido. Abelardo es muy extremista, Paloma, a pesar de ser la candidata del presidente Uribe, pues digamos es un poco más flexible, y por eso también arrojó importante votación, porque llama mucho a consensos a los diferentes sectores, mientras que Abelardo tiene una posición más radical. Entonces, digamos, pues ahora con estos resultados de más de 5.800.000 votos, pues Paloma tiene una opción viable para poder, digamos, competir en franca lid con Abelardo, pero sobre todo con Iván Cepeda, que la idea es derrotar a la izquierda. Vamos a ver entonces. Abelardo ya dijo que si Paloma pasaba a la segunda vuelta, él le cargaba la maleta y se iba con ella. Pues ahí también se sumaría una votación importante, pero no sabemos si realmente todos los electores, tanto de Abelardo como de Paloma, voten por el uno o por el otro, por lo que pues tienen también diferencias, pero pues creo que si la idea es erradicar a la izquierda, digamos, extrema, pues en algún momento, bien sea Paloma o Abelardo, tendrán que
unirse para lograr ese propósito ya en segunda vuelta. Sí, eso sería para segunda vuelta. Entonces, Paloma Valencia sería la que ahora, bueno, si empiezan de nuevo todo el proceso de encuestas y demás, por los números que vimos ayer, debería emerger como quizás un potente segundo lugar que no estaba en las encuestas anteriores porque no se había terminado de elucidar este paquete de partidos que hicieron esta consulta, donde estaba también alguien que parecía que podía dar una sorpresa, pero me imagino que vos ya lo tenías mapeado de que no iba realmente a subir tanto, que era Juan Daniel Oviedo, ¿no? Y allá entra entonces Paloma, no sé si en un segundo lugar, yo creo que ahí habrá un empate técnico en las próximas encuestas ya que se hagan entre los tres candidatos, porque digamos la población y el censo electoral, la cantidad de votantes más o menos están como divididos entre esos tres, entonces yo creo, pues sí, claro, el segundo puesto se lo disputará Paloma o Abelardo, pero digamos creo que entre Iván Cepeda, Paloma y Abelardo en las encuestas inicialmente pues habrá como un empate técnico, la diferencia será muy mínima entre uno y otro porque pues digamos tienen como la misma cantidad de electores, entonces creo que ahí se puede dar como un empate técnico y la sorpresa sin duda pues fue Juan Daniel Oviedo, que tuvo una votación muy alta, la segunda más grande de la encuesta, más de 1 millón de votos, que se catapultó en la última semana también, justamente por una diferencia que tuvo con Abelardo. Él supo capitalizar ese comentario que Abelardo lo discriminó y habló mal de él, y mucha gente en el país se solidarizó, lo apoyó y Juan Daniel supo capitalizar esa situación y en la última semana pues se disparó impresionantemente porque el segundo lugar se lo peleaban mucho la periodista Vicky Dávila y también Juan Daniel, pero con menos votos y digamos en la última semana se disparó por ese acontecimiento entre él y Abelardo de la Espriella que lo supo obviamente capitalizar y eso pues le dio esa victoria tan alta. Estas votaciones internas, bueno, la que colocó a Iván Cepeda como líder del movimiento, digamos, pro gobierno petrista, fue el año pasado y ahí es donde se contabilizan más o menos, por eso vos decís que tienen más o menos la misma cantidad de electores o que podrían empezar en encuestas de forma muy similar, porque hubo una consulta en 2025 donde Iván Cepeda quedó como candidato del sector oficialista y ahora estas consultas en donde hay un grupo de izquierdas donde no hizo gran mella porque pues ya Cepeda estaba oficializado como candidato y que no entró en esta consulta y ahí es donde se ven las equivalencias de estas de la cantidad de votos que podrían estar llevando, aunque todo el mundo entiende que no es lo mismo una votación interna con un número de electores mucho menor, es decir, la gente que va a votar en estas elecciones internas es menor a la que acude a un proceso electoral ya presidencial, ¿no? Sí y no, lo digo por la cantidad, digamos, de votos y de favorabilidad que tiene Gustavo Petro, que ha caído bastante, pero pues él sacó cerca de 11 millones de votos en la elección pasada que lo llevó a la presidencia. No todos los votos los va a heredar Iván Cepeda, desde luego, y Gustavo Petro pues ha bajado mucho su popularidad, pero sin embargo mantiene un porcentaje importante. Entonces lo digo más o menos desde ese análisis, porque bien como dices, las consultas pues tienen una población electoral mucho menor y sobre todo la de Iván Cepeda, que si bien ganó con 1.500.000 votos, mientras que Paloma ganó con más de 3.500.000. Lo que pasa también es que en la consulta de Iván Cepeda, que fue en noviembre, fueron menos mesas habilitadas y era solamente esa votación. Ahora fueron muchas más mesas en el país y además de eso se votaba por congreso, entonces digamos pues el censo electoral de las personas que acudían a las urnas pues también era mayor. Entonces, pero lo digo en el sentido de el apoyo que tiene pues como el gobierno actualmente de la gente que todavía lo sigue, entonces, y por las encuestas previas que se mostraban entre Abelardo e Iván Cepeda, y pues ahora con el porcentaje de Paloma en la consulta, pues más o menos estarán empatados inicialmente, mientras también se define, porque pues la idea es que todos los demás 9 candidatos que participaron con Paloma se unan, pero no necesariamente quiere decir que los electores de esos candidatos apoyen todos
a Paloma. Entonces hay que esperar a ver cómo se reorganiza ahí el mapa y sobre todo los votos de Juan Daniel, que son los más importantes, que quedó en el segundo lugar, pero él, digamos, como te digo, en la última semana se disparó y no todo el mundo que votó por él es de la centro derecha, y también hay algunos de izquierda que seguramente lo apoyaron y que ya por supuesto no van a apoyar a Paloma. Entonces pues hay que ver también cómo se comportan esas cifras para ya tener un panorama más claro. Se sabrá ya eh, pues más adelante cuando se reorganice un poco la, la situación y si Juan Daniel le acepta o no la vicepresidencia a Paloma, que me imagino que le responderá en las próximas horas. Eso es usual, que el primer lugar le pida al segundo la vicepresidencia. Bueno, pasó con Gustavo Petro y Francia Márquez, ¿no? Sí, no es usual, pero pasó porque obviamente también Gustavo Petro es muy sagaz y Francia es una figura que, bueno, ya ha perdido mucha credibilidad y demás, pero en su momento causó mucho furor por su esencia, por la lucha de su comunidad y todo lo que pues ha hecho también en materia ambiental. Ella tuvo pues una votación importante y Gustavo Petro pues la supo aprovechar allí. Eh, en esta consulta no habían acordado que el segundo pues fuera de vicepresidente, que fue lo que rescataron muchos que dejaban la libertad del candidato ganador, pero sin embargo pues Paloma se la ofreció, no se había pactado previamente, pero pues se la ofreció. Ella también pues sabe que hay una votación importante. El presidente Uribe pues dio el visto bueno de que le parecía bien la figura de Juan Daniel. Vamos a ver si él acepta. Y si no, pues ver si finalmente se logra cocinar también la posibilidad de que Álvaro Uribe sea fórmula vicepresidencial de Paloma, que ella lo dijo en su momento, así como entre chiste y chanza, como decimos en Colombia, eh, y que de pronto puede ser una opción válida, que no se descarte, porque Uribe no alcanzó a pasar al Congreso. Él se postuló, muchos dicen que fue estrategia, en el puesto número 30 de una lista cerrada, es decir, que no votaba la gente directamente por él, sino por el partido, y al estar en el número 30, y como pues digamos el pacto histórico del partido de Gustavo Petro lo dobló, Álvaro Uribe no alcanzó a entrar al Congreso. Muchos decían que esa es una estrategia del de haberse puesto casi en el último lugar para no alcanzar a entrar y así pues poderse de pronto quien quita irse de vicepresidente con Paloma, que ahí pues también la dispararía un montón y sería una opción pues muy válida, que ya obviamente dejaría relegados a Belardo y a Iván Cepeda incluso. Y bueno, pasamos entonces a este tema del Parlamento, porque ahí también hubo elecciones. Bueno, decíamos al inicio, está todas las internas, digamos, de estas agrupaciones, pero también el Parlamento, en donde el pacto histórico, que es la fuerza política oficialista de Gustavo Petro, pues alcanza 25 escaños, y el Partido Centro Democrático, que es el de Álvaro Uribe como líder, y Paloma ahora vendría, que es actual senadora, ¿verdad?, pasaría a ser candidata, y queda como en segundo lugar con 17 escaños, pero luego bastante divididos con al menos unas 9, 10 fuerzas políticas o más. Sí, el gran ganador fue el partido Pacto Histórico del gobierno, que sacó cerca de 4 millones de votos, tanto para la Cámara de Representantes como para el Senado. Que pues lo que la gente dice también, ¿no? Con tantos escándalos de corrupción, compraron congresistas para que les pasaran las reformas del gobierno Petro, con muchos cuestionamientos, y sin embargo pues siguen liderando. El Centro Democrático pues tuvo 1 millón de votos menos, aproximadamente cerca de 3 millones, que es la fuerza opositora, el partido de derecha liderado por Álvaro Uribe, que pues si bien digamos tiene 1 millón de votos menos, logró unas curules importantes, y sumado a las otras colectividades que tú mencionabas allí, el Partido Conservador Liberal, pues pueden hacerle de pronto un contrapeso importante al pacto histórico. Entonces pues va a quedar como muy equilibrado el legislativo, que pues va a ser ese contenedor para, obviamente en el caso que quede Iván Cepeda, pues tener como, pues digamos esa pared allí que pues obviamente no permita que se pasen todas las reformas o algo. Entonces pues si bien el Centro Democrático tuvo pues menos votos, la suma con los otros partidos, que pueden irse unos con el pacto histórico y otros apoyar a la derecha, pues van a tener un equilibrio allí importante. Entonces digamos pues las cargas van a estar allí de pronto equilibradas en el Congreso, y pues eso será favorable también para tener un contraste allí con el gobierno.
Para terminar, Mauricio, no hay ninguna agrupación que tenga una mayoría como tal, son, digamos, la minoría más grande sería la del Pacto Histórico, luego el Partido Centro Democrático, luego el Partido Liberal Colombiano, y así se van hasta muchas agrupaciones. ¿Es normal ese multipartidismo ya a esta altura en Colombia, decías, ¿no? Ya para ir terminando. Bueno, no minoría, no, porque el Pacto Histórico sacó la mayoría y de hecho tiene la mayor cantidad de escaños, de curules en el Congreso, como te digo, 4 millones de votos tanto en Cámara Baja como en Cámara Alta, entonces digamos, pues viéndolo en esa manera tiene la mayoría, pero pues lo que favorece aquí en este caso es que si bien el Centro Democrático, que es la otra fuerza grande que le sigue, tuvo 1 millón de votos menos, sumando a las otras colectividades y partidos, pues ahí se puede, como te digo, ya de pronto quedar como un cabeza a cabeza y un poco más equilibrado quedaría el Congreso, pero sin duda la mayoría la sacó el partido de gobierno. Ahora, pero no tiene una mayoría, no tiene la mitad más uno como para tener una mayoría, que es lo que decías, que para hacer más o menos lo que quiera desde el gobierno si es que gana Cepeda. Por eso digo la minoría más grande, digamos, dentro de que todas son minorías. Sí, en esa línea sí, claro, está bien el análisis en ese sentido, sí, claro, porque no la va a tener fácil justamente pues por la sumatoria de los otros, entonces... ¿Y tiene el pacto histórico, alguna alianza con otro de los partidos? Como no los conocemos necesariamente, ¿hay otro de los partidos que alcanzó el Parlamento que sume a ellos para alcanzar una mayoría o eso está descartado? Bueno, sí, como te digo, pues hay algunos de los otros, como te decía anteriormente, que puedan de pronto sumarse, adherirse en algunas cosas, porque pues justamente ahí está la libertad de pronto en algunos proyectos que les llame la atención apoyar al gobierno, no necesariamente va a ser en todas las esferas y en todas las discusiones, pero pues de los otros obviamente habrá algunos que puedan irse o sumarse también, digamos, a esas mayorías del pacto histórico, pero en sí pues la gran mayoría pues sin duda creo que hará contrapeso. No se sabe también ahora, como te digo, pues hay mucha corrupción, compra de proyectos, sobornos y demás que ya incluso se han denunciado y esos mismos congresistas siguen allí, entonces pues no se sabe en el caso de que Iván Cepeda si siga la misma corriente de Gustavo Petro que sobornó congresistas contándoles dinero para el agua potable en un departamento que lleva en la pobreza muchos años, se confirmó pues que con esos dineros compraron congresistas, entonces puede que partidos que de pronto no sean afines al gobierno reciben, como decimos acá, su tajada, su parte, y se venden para apoyar alguna reforma, entonces pues también eso es un escenario que puede pasar, que no es lo ético ni lo ideal, pero bueno, y también como la justicia se demora tanto en actuar, pues hay que esperar, pero como se ven las cargas inicialmente, pues la mayoría de los otros partidos serían como contrapoder. Muy bien, muchas gracias Mauricio. Volveremos con estos temas. Bueno, faltan casi 2 meses para las elecciones del 31 de mayo, así que bueno, va a estar candente el tema de todas maneras, seguramente en Colombia, ¿no? Sin duda más. Y ya para cerrar, Fernando, porque Gustavo Petro ahora como ve que no la va a tener tan fácil, Iván Cepeda pues está saliendo con la narrativa de que el sistema electoral es irregular y que puede haber fraude, un sistema que lo eligió después de ser un guerrillero, lo eligió alcalde de Bogotá, fue concejal, se eligió con ese mismo sistema electoral como congresista, senador varias veces y presidente de la República. Entonces, pues le dicen, si usted dice que este sistema electoral de Colombia es un fraude, pues su presidencia también, porque usted se eligió con ese sistema, pues retírese. Entonces, porque ya ve que no la tiene tan fácil Iván Cepeda y está empezando pues a dar como esa narrativa de desprestigiar el sistema electoral que ha sido uno de los más sólidos de América Latina y con el cual él se ha elegido muchas veces. Entonces, pues no le queda bien decir eso porque pues si lo dice, quiere decir que sus elecciones pues han sido fallidas y fraudulentas. Entonces, digamos, pues bueno, ahí también empieza una discusión ahora importante en el país. Claro, a ningún presidente le luce hablar mal de su sistema electoral. Muchas gracias, Mauricio. A ti, Fernando, un saludo especial a toda la audiencia. Bien, era Mauricio Sandoval, periodista colombiano desde Colombia, analizando las elecciones de Colombia ayer domingo 8 de marzo y pasamos directamente, como es lunes, vamos a la columna de hoy lunes con Javier Escalante, que se los presentamos la semana pasada. Él es abogado, tiene amplia experiencia en muchos temas y vamos a ver qué tema nos traes para hoy. Javier, bienvenido nuevamente. Hola Fernando, ¿cómo estás? Saludos a vos y a toda tu audiencia. Un gusto estar aquí otra vez.
Igualmente, gracias a vos por estar y bueno, que se repita lunes a lunes. Adelante. Buenísimo. Justo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Hoy quería hablarles un poco y que conversemos sobre un tema que puede sonar muy técnico, muy legalista, pero que en realidad toca nuestra vida diaria, más allá de lo que pensamos. Y me refiero al tema de la seguridad jurídica, que puede sonar un poco lejano, pero es sumamente importante. Esto es algo que en inglés se le llama the rule of law, que es la traducción sería la regla de la ley. En Costa Rica y en general en los países y en las sociedades actuales hablamos muchísimo de justicia como concepto, como valor. Es normal, es parte de quienes somos y nos gusta pensar que vivimos en un país o en una sociedad donde lo correcto es lo que prevalece, donde hay una ley que representa un balance de fuerzas. Y eso está perfecto, está bien. Pero hay algo muy importante a considerar en ese análisis. Y es lo siguiente, que la justicia no siempre significa lo mismo para todos. Lo que es justo para una persona puede ser injusto para otra. Y eso puede depender de muchas cosas. Puede depender de creencias, de ideologías, de experiencias, de sesgos personales, de posiciones religiosas, de muchos factores. Y por eso es muy importante el concepto de seguridad jurídica. Y la idea es muy simple. La seguridad jurídica son las reglas del juego de la sociedad en la que vivimos. Las reglas que todos aceptamos para poder convivir, aunque tengamos opiniones distintas o conceptos de justicia distintos. Las reglas que no cambian según quién esté en el poder o qué tan fuerte soplen los vientos para uno o para otro. Esas reglas son las que permiten que una sociedad funcione y avance con orden. Pensemos en un ejemplo sencillo. En Costa Rica, que es un país pequeño pero muy diverso, convivimos personas bastante distintas. Hay gente conservadora, gente progresista, creyentes, no creyentes, gente pro mercado, gente pro Estado, y aún así convivimos. Y tenemos mucho tiempo de convivencia en armonía también. ¿Por qué? Porque existe un marco común, un marco de normas que nos define cómo comportarnos en sociedad. Y ese marco es la seguridad jurídica. Y no hablo solo de leyes enormes y de términos legales súper lejanos o ajenos a nuestro día a día. No. Hablo de cosas básicas, que es saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Por ejemplo, en una gestión de una empresa, qué trámites hay que seguir y qué trámites no hay que seguir. ¿Qué pasa si alguien incumple algo y otro lo cumple? Ese marco es súper importante porque nos da previsibilidad. Y usemos un ejemplo concreto. Por ejemplo, una persona quiere venir a invertir en Costa Rica y obviamente antes de arriesgar dinero necesita claridad. Necesita saber qué reglas le aplican hoy y qué reglas le aplicarán mañana. Necesita saber que si hace todo bien, no va a aparecer una sorpresa que le cambie el panorama de un día para otro. Y necesita también saber que si surge un conflicto con un socio, por ejemplo, con un proveedor o incluso con el propio Estado, hay un proceso claro para resolverlo y hay unas reglas que se aplicarán para interpretar la situación que haya surgido y resolver el conflicto. Sin esa claridad, simplemente nadie invertiría, por ejemplo, o volviendo al ejemplo que estamos usando. Y no por miedo, sino porque es imposible planear cuando el terreno en el que estamos parados se mueve bajo nuestros pies. Y el ejemplo que usé puede sonar un poquito distante para algunos, pero esto no aplica solo para aquel que invierte o aquel que va a desarrollar un proyecto. Esto aplica para todos. Una familia necesita seguridad jurídica si va a firmar un préstamo para comprar una casa. Tiene que saber qué reglas le van a aplicar para pagar ese préstamo y amortizar. Un trabajador necesita saber cuáles son las reglas que le van a aplicar para defender sus derechos si entra en una relación laboral. Un estudiante necesita saber cuáles son las reglas que le van a aplicar para sacar su carrera y que su título tenga validez y poder ejercer su profesión. Un ciudadano necesita conocer las reglas para confiar en la ley y saber que lo tratan igual que al resto en una sociedad democrática.
Y el Estado necesita también ese set de reglas que son la seguridad jurídica para relacionarse con otros países de manera seria y de manera constructiva en el ámbito internacional. Es decir, esto es transversal a la vida en sociedad y aplica en todos los frentes de nuestro quehacer. Y volvamos al punto central, es el punto de justicia frente a seguridad jurídica. La justicia es un ideal que se representa en valores y los ideales son necesarios, pero los ideales pueden cambiar con el tiempo, con las generaciones, con las culturas. La seguridad jurídica es y debe ser un compendio firme de normas, un marco firme de regulación donde ese ideal que concebimos a través de la justicia puede avanzar y aplicarse sin caer en arbitrariedades. Es lo que pone límites, es lo que evita abusos, es lo que permite que una sociedad avance sin miedo a una sorpresa legal o institucional. Seamos francos, Costa Rica necesita cuidar eso cada vez más, como todos los países, porque estamos en una realidad sumamente cambiante. ¿Por qué? Porque cuando la seguridad jurídica se debilita, se nota. Se nota en la economía, se nota en la inversión, se nota en la convivencia, se nota en la confianza y, por qué no decirlo, se nota en el aumento de la desconfianza. Costa Rica ha construido mucho. Hemos construido paz, democracia, estabilidad, un buen ambiente para la inversión, un crecimiento económico. Nada de eso cayó del cielo. Todo nació porque decidimos creer en reglas, en instituciones, en procesos y las hemos ido aplicando. A brincos y saltos, a veces mejor y a veces peor, pero lo hemos hecho. Y nada de eso es eterno, nada de eso está garantizado. La seguridad jurídica no es un lujo, es la columna vertebral de un país y, como dije antes, de una buena convivencia en sociedad. Si se debilita, un país entero o una sociedad entera lo puede sentir. Y si la fortalecemos, todo lo demás, la economía, la convivencia, la confianza, se fortalecen también. Por eso, si queremos que nuestra Costa Rica siga siendo un país donde vale un contrato, donde vale la ley, debemos hacer conciencia y defender la seguridad jurídica con la misma convicción con la que defendemos la democracia como tal, porque la primera es intrínseca a la segunda. Al final, la seguridad jurídica es eso, la certeza de que aquí las reglas valen, la certeza de que aquí la arbitrariedad no manda y la certeza de que aquí la convivencia en sociedad tiene cimientos. Y si cuidamos esos cimientos, Costa Rica puede seguir avanzando con paso firme. Si no los cuidamos, caminaremos sobre un piso resbaloso y ningún país avanza cuando camina con miedo. Protejamos la seguridad jurídica, es lo que sostiene lo que somos y así lo ha hecho por muchas décadas y lo que nos permitirá llegar a donde queremos ir. Muchísimas gracias, Fernando. Muy bien, te iba a comentar que muchísimos otros casos de seguridad jurídica nos afectan a todos, pero ya vos lo fuiste viendo en el comentario, en tu propio comentario, así que sí, la seguridad jurídica va mucho más allá de empresas y de aquello lejano que parece a veces, nos toca todos los días. Muchas gracias, Javier, por este comentario muy oportuno y necesario. Con todo gusto, y lo que decís es cierto, al final esto toca las fibras de una ciudadanía en todos los miembros de su sociedad. De todas las personas. Cosas pequeñas, grandes, cotidianas o de más largo plazo. Así que es importante hacer esa conciencia. Muy bien, nos vemos entonces la próxima semana, Javier. Muchas gracias, hasta el lunes. Ahora. Bien, amigos, y es todo por hoy también. Gracias por una tarde más que compartimos, que nos informamos de cómo está el mundo en temas de economía, finanzas y geopolítica, geoeconomía. Producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, David Guerrero en controles RC 891 Radio. Me despido, nos vemos en 23 horas. Hasta la próxima. Concluye a las 5 siempre. Economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Fernando Francia, aquí por CRC 89.1 Radio.